ayudas y expropiaciones, un eterno déjà vu cubano. Acompáñanos y desmontemos viejos mitos del castrismo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Pronto se cumplirán 57 años de la gran primera expropiación de una remesa de mercancías enviada por el exilio cubano de su parte dejada atrás a su otro yo atrapado en la penuria económica, aparcada en la isla desde 1959. De un zarpazo y con sorna, Fidel Castro, entonces primer ministro del gobierno revolucionario y primer secretario del Partido Único de la Revolución Socialista, anunció en la red nacional que se quedaría con 40.000 pares de zapatos enviados por los vendepatrias de Miami. Eso sí, buenos pares de zapatos, no hay que subestimarlos, aclaró el dictador. Era octubre de 1963 y el ciclón Flora, uno de los más letales huracanes del Atlántico que se tiene registro, había castigado despiadadamente la isla como no sucedía desde el 26. Las víctimas pasaban de 1.000 y los daños materiales eran incontables, principalmente en la región oriental. La confiscación fue decretada en uno de sus tantos megalomaníacos discursos, con rasgos inequívocos de demencia. Basta revisar el título de la versión taquigráfica publicada en los medios de la máquina propagandística revolucionaria, ya que se había ocupado de estrangular a la prensa y el pensamiento libre. La revolución es una fuerza más poderosa que la naturaleza, de atar. Con su habitual narcisismo, Castro presentó ese día un minucioso informe de daños, plagado de métodos meteorológicos, trayectorias del ciclón, niveles de agua, las medidas de recuperación que solo la revolución que conducía a él sería capaz de llevar adelante. Se empieza ya a contar con el apoyo de la ayuda exterior, la ayuda grande y extraordinaria, generosa de todos los países del campo socialista, que haciendo esfuerzos, en algunos casos con verdaderos sacrificios para ellos, nos están mandando grandes cantidades de cereales, medicinas, de zapato y de todo. Arrancó Castro su exposición sobre la ayuda externa recibida tras el desastre. También de muchos países capitalistas hemos recibido ayuda, y el gesto que han tenido países que tienen un sistema social distinto al nuestro es de agradecer y de reconocer. Hay una sola ayuda que no hemos aceptado, y todo el mundo sabe por qué, y es la ayuda de Estados Unidos. Era lógico que el pueblo de Cuba rechazara esa política cínica y desvergonzada, esa ayuda humanitaria, esa ayuda hipócrita que están tratando de asesinar nuestra economía, dijo antes de virar el juego a su favor. Según Castro, Cuba no necesitaba ni reclamaba que la ayudaran. Lo que nosotros demandamos no es ayuda. Lo que nosotros pedimos con todo nuestro derecho es que cese el bloqueo económico contra nuestro país. Y nosotros emplazamos al gobierno de Estados Unidos, ante la opinión pública mundial, a que cese el bloqueo criminal que mantiene sobre un país que ha sufrido un desastre de esta naturaleza. Siguieron los aplausos. La otra ayuda que aceptó en ese momento fueron los 40.000 pares de zapatos pillados, y a la que clasificó como una contribución involuntaria de los vendepatrias de Miami y alguno que otro residente que puede haberlo. Agregó, esa gente que reside en Estados Unidos también ha hecho una contribución involuntaria a los afectados, como, muy sencillo, en el momento que ocurre el problema del ciclón, el gobierno tuvo conocimiento que había en la aduana, en la oficina de correos, decenas de miles de bultos, de esos que mandan parientes de allá, algunos parientes de aquí, más o menos justificado. Hay a quien le mandan 10 pares de zapatos para que lo vendan especulativamente, y hay quien vive aquí de parásito, recibiendo cosas allá, vendiéndolas acá. Pero en el momento que ocurrió esto, habían 40.000 pares de zapatos en tránsito en bultos. Comprenden, buenos pares de zapatos, no hay que subestimarlos, de buena calidad, que estaban en un momento oportunísimo, porque esos zapatos los necesitan los niños, las mujeres, los trabajadores y los campesinos de las zonas afectadas por el ciclón. Y así, en consideración del estrés social y la necesidad pública, el gobierno revolucionario dictará una disposición expropiando esos 40.000 pares de zapatos para mandárselo a la gente que más lo necesita ahora. Y muchas gracias por el aporte involuntario. Así de cínico fue el dictador. El 10 de agosto pasado, la líder del proyecto opositor Cuba Decide, Rosa María Payá, anunció el arribo a Cuba de otros 5 contenedores con ayuda humanitaria, toda recogida por una iniciativa de solidaridad entre hermanos en mayo de este año. La noticia cayó como un bólido y se afinca como un nuevo medidor de posturas hacia Cuba. La crispación aumenta, las redes sociales suben y suben de tono, y a favor o en contra de la iniciativa de la ayuda, no de la carga en sí, porque nadie se ha revelado a tan perverso,
separa a los cubanos en dos bandos repelentes de igual carga. Para los impulsores de la campaña, se trata de un tema de solidaridad, de romper con la inacción, de actuar a pesar del laberíntico encierro en el que estamos y de hacer presión política, como bien han exhortado sus promotores cuando llaman a los cubanos de la isla a reclamar su ayuda. A título personal, suponen que han dejado ante las grúas de Mariel un caballo de Troya. Para los detractores, los promotores de la ayuda usan la crisis de turno agudizada por la pandemia para impulsar una acción que consideran nati muerta y que al final contribuirá más con el juego de la dictadura que a mellarla. Auguran una nueva rapiña, seguramente contabilizada como ayuda involuntaria de los mendepatrias. Ambos grupos antagónicos podrán tener razón, quizás una mínima necesaria y aceptable que evitase la división de bando opositor al Palacio de la Revolución, pero no se llega. Parece un sinsentido, pero es así, y sucede desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, los dinosaurios atrincherados tras la vetusta de la sigla PCC, los militares que se reparten las riquezas nacionales desde una oscura asociación empresarial y el resto de sus acóticos celebran, se mofan. Podrían hasta desempolvar otro fragmento del discurso de Castro. La verdad es que son bastante poca cosa, pues quieren que los ciclones, actualícese en este caso como pandemia, hagan contrarrevolución, pero a los ciclones también los derrotaremos, alardeaba otra vez. Es verdad que no te bañas dos veces en el mismo río, avisó el griego Heráclito. El río, aunque parezca el mismo, lleva siempre otras aguas, y el discurso de Cuba también es otro hoy. El tiempo ha cambiado. Hoy nos separan 61 años de la avalancha que arrasó con todo. Pero así como el río cambia, es cierto que lo hace cumpliendo reglas de la propia naturaleza, respetando patrones que le son innatos, las lluvias de verano, las secas del invierno y los desbordes bajo la lluvia torrenciales. Ya lo dejó claro Díaz-Canel, somos continuidad. Ella acuñó que la historia se repite y Martha Wang se atrevió a recordar con poesía. No se repite, pero rima, una rima captada por el catedrático de la Universidad Juan Luis Arzuaga. Lo que hace que la historia rime, por supuesto, es la naturaleza humana, inalterable. Siempre son los mismos temores, los mismos anhelos, idénticas necesidades, pasiones y vicio, explica Arzuaga. Son precisamente esas rimas las que hacen posible hacer la historia como ciencia, completa el catedrático. El perenne fluir de ayudas a Cuba, en productos, remesas, durante las últimas 6 décadas han dejado muchas lecciones, así como los abusos con que invariablemente se ha penalizado. Escuchemos las rimas que brotan de este nuevo episodio. De no ser así, cantemos. Historia, lo tuyo es puro déjà vu. Continuando, desmontemos dos viejos mitos del castrismo. Ni era Cuba colonia de Estados Unidos, ni los desposeídos arribaron al poder en 1959. Como parte de su campaña permanente de desmeritar la imagen de la República y exaltar la revolución de Fidel Castro, la propaganda oficialista acude con frecuencia, entre otras armas, a su arsenal de dos viejos mitos. Así lo hemos constatado una vez más en un reciente artículo aparecido en el periódico Grama, titulado República Neocolonial, Revolución y Posposiciones. Nos referimos a la supuesta condición de colonia o neocolonia de Estados Unidos que exhibía la Cuba republicana y el advenimiento al poder de los humildes y desposeídos a partir del 1 de enero de 1959. Con respecto al primero de esos mitos, no hay más que repasar el discurso del pasado siglo XX para comprobar cómo actuaban realmente las metrópolis en relación con sus colonias. Las metrópolis no permitían bajo ningún concepto que sus colonias sucedieran cambios de régimen que afectasen el estatus colonial. El mejor ejemplo del anterior lo observamos en el accionar de la Unión Soviética con las naciones de Europa Oriental que construían el denominado socialismo real. El primer término, la entrada de los tanques soviéticos en Hungría en 1959 con el propósito de impedir la toma del poder en los enfrentamientos reformistas, pero lo que sucedió en torno a Cuba, en cambio, transcurrió de una manera muy diferente. Casi desde el arribo de los Castros al poder, fue evidente su régimen que sería un adversario permanente de Estados Unidos. Sin embargo, Washington no implementó ninguna acción directa con sus marines para desalojar al gobierno de Castro y sus seguidores. Ya eran otros tiempos. La enmienda Platt había sido derogada en 1934 en el contexto de la política de buen vecino, llevada a cabo por el presidente Franklin Roosevelt. Evidentemente, Cuba no era una colonia de Estados Unidos en ese momento. Por otra parte, es poco menos que risible esa recurrente afirmación de que el pueblo cubano llegó al poder junto a los barbudos de la Sierra Maestra.
no existe ningún ejemplo de gobierno comunista del Partido Único donde la clase obrera haya ejercido realmente el mandato de su nación. Incluso los propios medios académicos reconocen tal realidad en el libro De Petrogrado al Socialismo en Cuba, 100 años después, editorial José Martí, 2018, de reciente circulación en la isla. El académico castrista Orlando Cruz Capote escribió: un partido comunista de nuevo tipo, concebido por Lenin, que de un rejuego retorcido y burócrata dio lugar erróneamente a una dictadura de las élites del partido y estatales bajo la concepción estalinista, no representando a la mayoría de los explotados y oprimidos. Él no desea o no puede aseverar que eso mismo ocurre en Cuba, porque aquí la cacareada de la dictadura del proletariado dio paso a la dictadura del Partido Comunista, y esa es la realidad de la cúpula del partido. ¿Cómo no se podría explicar la permanencia por 6 décadas en la nomenclatura partidista y gubernamental de Raúl Castro, Machadito Ventura, Ramiro Valdés y otras figuras de menor relieve? Y por supuesto que ellos no se manifiestan como parte de los desposeídos en el poder, viven como auténticos reyes. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. No olviden que si quieren seguir informados con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo, por favor suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente informe.